Bien, ¿me pueden escuchar bien? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado ya. Eh, Hoy estoy dando la clase desde la sala de profesores, entonces me comentan si en algún momento tienen algún problema con el audio o con la imagen o con la conexión, porque pues tengo que hablar en un tono, digamos que un poco más moderado. Entonces, cualquier cosa me van diciendo o me van escribiendo y yo voy tratando de corregirlo. La sesión de clase anterior, el día miércoles, nosotros presentamos lo que se conoce como el método de las partes o de integración por partes para calcular ciertas integrales definidas. Cuando yo presenté el método, yo les trataba de clarificar que es un método que tiene varios detalles sobre los cuales nosotros debemos tener cuidado a la hora de aplicarlo. Es decir, a priori, cuando uno mira, digamos, que el método en sí, pues es un método que uno podría aplicar con casi cualquier integral, porque pues la idea es separar el u y el db, y a partir de ahí, siempre y cuando yo pueda hacer eso, pues yo puedo ir desarrollando esos pasos que yo les mencionaba en la sesión de clase anterior. Entonces vamos como a revisarlos sobre este ejemplo que había presentado la clase anterior, y al ir analizando esos pasos vamos a ir mirando cuáles son las situaciones que delimitan el campo de acción de este método de integración por partes. Entonces, la integral que atacábamos la vez pasada, que era la integral de x por e a la x, nosotros, para aplicar el método de integración por partes, lo primero que tenemos que hacer es separar esa integral en dos bloques, en dos factores, en dos partes que se estén multiplicando. Y a una de ellas la llamamos u y a la otra la llamamos db. Esa es la notación clásica para este proceso de integración por partes. En ese sentido, la selección a priori es, digamos que, arbitraria. Yo puedo escoger cualquiera de los bloques como u y cualquiera de los bloques como db. Pero, dependiendo de la selección que uno hace, el u y el db, o del u y del db, se van a ir desarrollando los procedimientos que vienen a continuación. Y entonces, si uno no selecciona de manera adecuada ese u y ese db, es posible que en algún momento el proceso se tranque y no podamos avanzar. Entonces, cuando nosotros revisamos el ejemplo anterior, este ejemplo que estoy mostrando, y voy rápidamente a repasarlo, como para no gastar más tiempo en él y poder pasar a otro. Cuando yo hago la selección del u y del db, yo debo tener en cuenta, en primer lugar, que a partir de ellos yo tengo que calcular lo que llamo el du y lo que llamo el v. Y digamos que con el du no hay tanto problema, porque el du es la derivada de lo que hayamos escogido como u, pero con el v hay que tener en cuenta
que lo que debemos calcular es la antiderivada de lo que llamamos db. Y en ese sentido, si yo no conozco o no puedo calcular esta antiderivada del db, pues naturalmente yo no voy a poder continuar con el procedimiento. Entonces, un primer criterio de selección del U y del db es que el db tiene que poderse integrar o antiderivar de acuerdo a lo que uno sepa. Vuelvo y repito, si uno no sabe o no conoce o no ha calculado la antiderivada del db, pues naturalmente uno no va a poder avanzar sobre ese proceso. Entonces, eso empieza a encuadrar y a enmarcar la selección de ese U y de ese db. Una vez nosotros hacemos eso, aplicamos la conocidísima fórmula de integración por partes. Y digo que es conocidísima porque es clásica en este contexto. Y es en la aplicación de esa fórmula, y yo les decía a ustedes la vez pasada, que en esa fórmula la parte de la izquierda es la integral que queremos calcular y la parte de la derecha es en lo que se convierte esa integral a partir de este método de partes. Entonces, hay que ser cuidadoso a la hora de desarrollar esa fórmula, de tener claro dónde va cada pedazo. Va el U multiplicado por el V menos la integral del V por el correspondiente V. Entonces, este es un segundo aspecto a tener en cuenta, la correcta aplicación de la fórmula de integración por partes una vez uno haya escogido el U y haya escogido el dB y haya calculado el du y el v. Esa fórmula de integración por partes, y eso también lo enfatizaba la clase anterior, lo que hace es coger la integral que nosotros queremos calcular y convertirla en otra expresión donde aparece otra integral. Y entonces, en ese sentido, a la hora de escoger el u y el db, que es nuestro primer paso, nosotros debemos tener en cuenta, como ya había mencionado, que seamos capaces de calcular la antiderivada del db y aparte proyectar, que esa es la parte que a veces resulta complicada, proyectar que esa selección me permita que esta integral que aparece aquí al final se pueda calcular. Porque a lo mismo que pasaba ahorita, si yo no puedo o no sé calcular esta integral que queda después de la aplicación de la fórmula, pues naturalmente yo no puedo desarrollar el método. Entonces, esto que acabo de mencionar, como que delimita bastante el alcance de un método que a priori parece que se puede aplicar en cualquier caso. Así que uno diría, no, cogamos esta integral y le aplicamos partes. Es solo cuestión de calcular, de escoger el u y de escoger el db. Pero miren cómo, a pesar de que uno a priori siempre puede escoger un u y un db, es posible que esa selección nos lleve a un camino del cual no podamos avanzar. Entonces el ejercicio es mucho más complejo de lo que a simple vista parece mostrar el método. Y por eso es que en muchos casos partes no se puede aplicar. Porque en muchas integrales, la aplicación del método de integración por partes o la selección del U y del DB, ninguna selección me permite avanzar sobre el método. Esa parte es muy importante tenerla clara, que no es que yo pueda aplicar partes en cualquier integral y siempre me va a llevar a un resultado. Yo puedo escoger el U y el DB, eso sí es cierto, pero de ahí en adelante, dependiendo de si puedo avanzar o no, es que yo tengo que determinar si efectivamente ese U y ese DB fueron la selección adecuada y si efectivamente hay alguna selección que vaya a funcionar.
Eso es muy importante considerar entonces todas esas problemáticas a la hora de tratar de aplicar este método. Y entonces ahora sí voy a saltarme a otro ejemplo. Y entonces quiero que miremos esta integral. Voy a poner un poquitico de zoom como para que todos la podamos mirar con cuidado y vamos a mirar el proceso de integración por partes para esta integral. La integral es logaritmo natural de x por 1 sobre raíz de x de x. Es muy posible que a uno esta integral no se la presenten de esa forma, sino que se la presenten de esta otra forma. Es muy importante tener en cuenta, como les decía alguna vez cuando hablábamos de sustitución, que muchas integrales, para poder calcularlas, hay que escribirlas de la manera adecuada. Entonces es posible que esta misma integral alguien la haya escrito de esta forma. Es exactamente lo mismo, solo que de una manera más simplificada. Entonces, cuando yo veo esta integral, si yo la veo a priori, no pareciera que se pudiera aplicar partes, porque uno no ve como esos dos factores. Sin embargo, naturalmente uno sabe que uno puede descomponer esta integral o esta expresión en estos dos factores que aparecen acá. Logaritmo natural de x y 1 sobre raíz de x de x. En ese sentido, si yo quiero aplicar o por lo menos intentar usar el método de integración por partes, porque muchas veces a uno le toca como probar a ver si funciona y es posible que uno al final diga, no, no pude, después de haberlo desarrollado. Eso es lo que tiene como de dificultad este método. Para poder aplicarlo, yo necesito escoger el u y el db. Y no olviden que el u y el db deben ser partes o factores de la integral que quiero calcular que me abarquen toda la integral. Es decir, toda esta integral original que me dieron tiene que quedar separada y abarcada por el u y por el db. En ese sentido, la selección que propongo, y por el momento no vamos a discutir tanto como criterios para escoger el u y el db, ya lo hablaremos después. Por el momento propongo esta selección. Naturalmente, alguien podría decir, ¿y por qué eso y por qué no de otra forma? Es decir, ¿por qué si tenemos en cuenta que esto también se puede escribir de esta otra manera? Primero el raíz de x y luego el logaritmo natural de x. Alguien diría, bueno, podemos escribirlo también de esta forma, porque al fin y al cabo el orden de los factores no afecta al resultado. Entonces, esto también es otra forma de escribirlo. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no escogí u como 1 sobre raíz de x y db como logaritmo natural de x de x? Es decir, las dos elecciones para esa misma integral, pues a priori, pues deberían poder hacerse. Pero entonces aquí es donde aparece o donde aparecería el primer problema. Y el primer problema sería que si yo escojo logaritmo natural de x como el db, para encontrar el b, nos tocaría calcular la antiderivada del logaritmo natural de x. Y esa antiderivada, nosotros, por lo menos en este momento, no sabemos cómo calcularla. Y si yo no puedo o no sé en un momento determinado calcular la antiderivada del db, pues naturalmente no voy a poder avanzar en ese proceso de integración. Entonces, por eso es que para esta integral, para aplicar el método de integración por partes, lo más conveniente, o mejor dicho, la única opción viable es esta que acabamos de observar. U igual al logaritmo natural de x y db igual a 1 sobre raíz de x. De x. No olviden que el db siempre va con el correspondiente de x.
Entonces es un aspecto importante que resalto. En la selección del U y del DB, por lo menos una de las cosas que debería garantizarse es que lo que yo escoja como DB, yo sepa cómo calcular su antiderivada. ¿Si me van siguiendo hasta ahí? ¿Si estoy siendo claro con eso? ¿O alguien tiene como alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, por favor. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, una vez he seleccionado el U y el DB, lo que viene a continuación es calcular las otras dos cosas, el DU y el V. El DU, pues como siempre, es la derivada de lo que yo llamo U. En esto como que se parece mucho a sustitución, que siempre era así. Yo escogía U y el DU tenía que ser la derivada de eso. Y el B es la antiderivada del DB. Y para calcular esta antiderivada, y es digamos que ese proceso no lo detallo, pero ustedes lo pueden revisar, la antiderivada de esto, pues simplemente se hace por la regla de la potencia. Como 1 sobre raíz de x es lo mismo que decir x a la menos un medio, pues yo puedo aplicar la regla de la potencia, me queda esta expresión de acá, que esa expresión es lo mismo que decir, utilizando orejitas, 2 por x a la un medio. Y hasta ahí vamos bien. Hasta ahí escogimos U, escogimos DB, calculamos el DU, calculamos el B y no tenemos ningún problema hasta ahí. Viene la aplicación de la fórmula. Entonces, ¿cómo queda la fórmula al aplicar la integración por partes? ¿Por qué se me separó esto tanto? En un segundito. Y ya traigo lo que necesitamos. Entonces voy a poner esto como más separadito. Listo, pues. Entonces miren con cuidado la fórmula. La fórmula es U por B. Entonces vamos arriba. U es logaritmo natural de X. B es 2 por X a la 1 medio. Entonces simplemente multiplico eso y me queda logaritmo natural de X por 2X a la 1 medio. Pero me traigo todo eso más bien para que lo tengamos como completico. Entonces lo voy a poner como aquí arriba. Entonces, ahí se alcanza a ver las dos cosas, espera. Tal vez si cierro un poquito más acá, ahí alcanzo a ver todo. Entonces, la fórmula es U por B, logaritmo natural de X por 2X a la 1 medio, menos, este menos es de la fórmula de integración por partes, siempre va ese menos ahí, menos, y entonces aparece el otro pedazo de la fórmula, que es integral de V por du. Entonces yo necesito calcular una integral donde lo que aparezca sea V y du. Y entonces me queda la integral de 2 por x a la 1 medio por 1 sobre x de x. Esto de acá fue simplemente la aplicación de la fórmula de integración por partes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguna inquietud por el momento? Todo claro, profe. Listo, pues. Todos claritos. Por favor, confírmenme que están muy Sí, claritos. profe. Listo. Y entonces, ¿qué nos queda faltando acá? Ustedes saben, y en esto insisto mucho yo también, que la fórmula de integración por partes es un proceso para convertir una integral en otra expresión donde aparece otra integral. Y entonces nosotros tenemos que calcular esta integral.
para poder llegar. Es decir, si esta integral no la podemos calcular o no sabemos cómo calcularla, pues integración por partes no estaría funcionando para ese caso particular. Y entonces viene la pregunta de cómo calcular esta integral. Y entonces, para calcular esta integral, nosotros debemos simplificar la expresión. Y esta expresión que aparece acá, siguiendo reglas de potencias, manipulación aritmética, me queda 2 por x a la menos 1 medio. Quiero que miremos claramente por qué. Yo aquí tengo x a la 1 medio arriba, dividido por x. Yo resto los exponentes. Entonces me queda x a la 1 medio menos 1, que eso es menos 1 medio. Entonces me queda x a la menos 1 medio. Y el 2, pues es este 2 que estaba apareciendo acá. Es decir, esta integral todavía no la he calculado, simplemente la simplifiqué y me queda la integral de 2 por x a la menos 1 medio. Y esa integral sabemos cómo calcularla con la regla de la potencia. Porque la integral de 2x a la menos 1 medio, que es la que queremos calcular, todo lo demás permanece igual, pues yo saco el 2, calculo la integral de x a la menos 1 medio, y esta con regla de la potencia queda, y esa ya la habíamos calculado de hecho ahorita, esa integral queda 2 por x a la 1 medio. Y entonces con el 2 de afuera me queda 4 por x a la 1 medio, calculo esta integral y terminamos nuestro ejercicio. Y entonces la integral que yo quería calcular, que era esta, su resultado es este último que aparece acá. A ver si logro aislarlo para mostrarlo bien. Ah, no. Este último que aparece acá. ¿Sí es claro el funcionamiento de este método de integración por partes? Dime. Profe, una pregunta. ¿Cómo Dime. es que dio el 4, profe? Pues es que, mira, esta integral solita, la voy a poner por acá, esta integral solita, sin el 2 de afuera, eso es igual a 2 por x a la 1 medio. ¿Me crees eso? Sí, sí, señor. Y entonces, como había un 2 multiplicando afuera, 2 por 2x a la 1 medio, pues queda 4x a la 1 medio. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Esta integral, digamos que es relativamente sencilla, es consecuencia de la ley de la potencia. Naturalmente esto se puede reescribir, o sea, donde diga x a la 1 medio, pues ustedes saben que eso es raíz de x. Entonces eso puede quedar escrito en términos de raíces. Pero digamos que a mí lo que me interesa en este momento es el entendimiento de este método de integración por partes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Mientras van pensando si tienen alguna pregunta, yo voy escribiendo aquí otro ejemplito. También clásico y también bastante sencillo. Entonces, supongamos que me piden calcular esta integral. La integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Naturalmente, y esto es algo que nosotros tendremos que analizar cuando hayamos revisado todos los métodos que vamos a revisar, pues uno tiene que verificar cuál de los métodos que uno conoce puede aplicarse para esa integral específica. Entonces, pues naturalmente uno podría preguntarse para esta integral si la puedo hacer por el otro método que conocemos, que es el método de sustitución. Y yo creo que es relativamente evidente
que esta integral no responde al método de sustitución. Es decir, si uno piensa en las características y todo eso que discutíamos sobre la regla de sustitución, yo creería que es relativamente evidente que sustitución aquí no tiene ningún papel para jugar. Entonces, vamos a intentar hacerlo por el método de integración por partes. Entonces, lo que voy a decir puede ser una obviedad, pero igual me gusta como resaltarlo. Pues puede ser una obviedad y puede ser una reiteración, puede que esté siendo muy repetitivo, pero es para esperando que haya claridad con respecto a esto. Yo sé que lo que llamo U y lo que llamo dB tienen que cubrir toda la integral. Yo sé que el dB va acompañado con un dx al final. Entonces yo sé que digamos que esta es la estructura. U dB, el dB va a ir con su dx, y los espacios en blanco que hay que llenarlo con los factores que están dentro de la integral. Por decirlo de alguna forma, estos espacios en blanco para esta integral específica deben poder llenarse o deben llenarse escogiendo a U como alguno de estos dos factores y a dB como el otro factor que queda faltando. Naturalmente, cuando uno tiene más de dos factores, por ejemplo, vamos que tengamos 3, 4, 10 expresiones multiplicándose, pues hay las partes o los bloques, hay que escogerlos, digamos que de manera irregular. Entonces uno puede que diga, no, mire, para mí voy a intentar U con este bloque que tiene 3 factores y este dB con este bloque que tiene los otros factores. Digamos que cuando hay una gran cantidad de factores, y veremos ejemplos de eso, la selección tiene muchísimas más posibilidades, pero en este caso solo hay dos posibilidades si vamos a utilizar partes y confiando con que partes funcionen. Y es que U sea x al cuadrado o que U sea logaritmo natural de x. Y una vez yo escojo a U, ya sea como x al cuadrado o logaritmo natural de x, pues dB va a tener que ser el otro factor correspondiente. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo selecciono? Y eso que aquí solo tengo dos opciones, pero aún así la pregunta sigue siendo, ¿cómo hago para seleccionar de manera adecuada el U y el dB? Y es importante tener en cuenta que no hay una regla para esa selección. La regla es que funcione y puede sonar bastante decepcionante escucharlo así, pero es la verdad. Hay algunos criterios que no son absolutos, que no funcionan siempre, que discutiremos después, que le ayudan a uno al escoger el U y el dB en una integral específica. Pero, a priori, no hay ninguna regla explícita para escoger eso. Entonces, uno tiene que pensar en términos de si va a poder o no va a poder avanzar con el proceso. Entonces, yo creo que es claro que la selección no conveniente es si logaritmo natural de x queda en el dB, porque al igual que pasaba con el ejemplo anterior, si yo escojo dB como logaritmo natural de x, pues naturalmente voy a necesitar la antiderivada del logaritmo natural. Y esa no la conozco. No sé cómo calcularla, por lo menos por el momento. Si supiera cómo calcularla o en el momento en que sepa cómo calcularla, tal vez, y solo tal vez, sería conveniente utilizar SDB. Pero en este momento en el que estamos, teniendo en cuenta lo que conocemos, la opción, no, al revés, la opción recomendada o la única opción realmente viable es que U sea logaritmo natural de x y que dB sea x al cuadrado. Y ahí he seleccionado mis partes.
¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me voy haciendo entender con la idea? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Bien. De aquí para adelante es todo el desarrollo del proceso. Entonces voy a tratar de agilizarlo un poquitico antes de ponerlos a ustedes a hacer algún ejercicio. El du, pues es el 1/x con el dx. Esa es una regla prácticamente que, esa sí es una regla, pero es una regla sobre la escritura taxativa, tanto en integración por partes como en integración por sustitución. Y es que donde hay d a la izquierda, tiene que haber d a la derecha. Si aquí está el db, aquí tiene que estar el dx, y lo mismo, si aquí está du, este tiene que ser dx. Es la estructura diferencial de este tipo de procesos. Entonces, el du es 1/x dx, y el b o el v, pues es la antiderivada de x al cuadrado, es que esa no tiene problema para nosotros. Eso es x a la 3/3. Y entonces viene la aplicación de la fórmula. Y esa es una fórmula que ustedes tienen que tener presente. Uno no dice memorizársela, aunque lo ideal sería que se la memorizaran, pero pues si tienen que consultarla, mejor dicho, si no se la memorizan y tienen que releerla, pues es importante que tengan claridad sobre el sentido de esa fórmula. En el sentido de esa fórmula, la parte izquierda de la fórmula es la integral que queremos calcular y la parte derecha es en lo que se convierte. Y de acuerdo a la fórmula, eso es u por b. Entonces, simplemente como por mostrar, esto no es más que reemplazo, copio y pego. Esto es u por b menos la integral de v, que esa la tengo acá, por b, que esa la tengo de este lado de acá. Ahí lo único que hice fue aplicar la fórmula a partir de la selección del u y el db que había hecho originalmente. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué viene? Pues viene calcular esta integral. O sea, esta primera parte ya está calculada, esta primera parte de la fórmula. ¿Por qué me quedó esto así? Ah, porque el logaritmo quedó aquí adentro. Lo puedo sacar de ahí. Esta primera parte ya está. O sea, no hay que hacerle nada más. Lo que viene es calcular esta integral. Y voy a calcular esa integral lo más rápido posible. Pero si ustedes necesitan que detalle el proceso, me comentan. Esta parte de adentro, este x al cubo con esta x de abajo, queda x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado sobre 3. Este 3 lo puedo sacar como constante de la integral y queda convertida en un tercio. Es como si cogiera un tercio, lo saco de la integral y me queda x a la 3 sobre x, que eso es x al cuadrado. En ese sentido, lo que me queda adentro es, o la integral es un tercio de la integral de x al cuadrado, que la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Más la constante de integración. Es decir, esta integral, y es la parte que quiero que ustedes me digan si está clara o no, porque es igual a esto de acá. ¿Sí es claro? Sí, señor.
¿Preguntas? Miren con cuidado todo el proceso. Reiteración del proceso de integración por partes. Profe, disculpa, ¿me podrías volver a explicar por qué queda así? X al cubo sobre X da X al cuadrado, ¿no? Esa parte la tienes clara, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces la integral de X al cuadrado es X a la 3 sobre 3. ¿Sí o no? Sí. Y este un tercio, pues es el 3 que quedaba aquí sobrando. O sea, aquí quedaba X a la 3 sobre X y aquí hay un 3 abajo. Entonces sale el 3, que sale como un tercio, me queda X al cuadrado y la integral de X al cuadrado es X a la 3 sobre 3. Ok, listo, profe, gracias. ¿Sí? Sí, profe. Digo acá simplemente como por dejar la evidencia. Esto de acá es lo mismo, y aquí es donde lo simplifico, y esto es simplificación netamente algebraica. Esto de aquí adentro, lo voy a coger a ver. Esa es la razón. X a la 3 sobre 3 por 1 sobre X es X a la 2 sobre 3. Y la integral de eso pues sale fácilmente a partir de potencia y todo lo demás. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Quiero que hagamos un ejercicio, pero este es un ejercicio, digamos que bastante dirigido. Es simplemente revisando el entendimiento sobre el método. Todavía no nos vamos a poner a, por decirlo de alguna forma, como eh, a trabajar sobre la selección del U y el de B. Eso digamos que lo vemos más en detalle de pronto en la segunda parte de la clase. Quiero este ejercicio simplemente la aplicación del método. Entonces yo quiero que calculen la siguiente integral por partes, otra integral clásica del proceso de integración por partes, con, para escribirlo así, con U igual a X, y pues claramente si U es igual a X, entonces el dB es igual a seno de X. De X, claro está. Es decir, yo les estoy diciendo por el momento a quiénes cogen como U y a quiénes cogen como dB. Naturalmente, en algún momento, y esperamos que sea pronto, ustedes son los que tienen que hacer esa elección. Y vamos a ver bajo qué criterios. Pero por el momento, quiero que calculen esta integral por partes con esa U y con ese dB. ¿Sí es claro el ejercicio para todos? ¿Sí me hago entender con respecto a lo que quiero? Sí, profe. Listo, pues. 5 minuticos, rápidamente, para calcularla por partes.
¿Listo? Sí, señor. ¿Problema con este ejercicio? No. Rápidamente lo reviso. Aquí la derivada naturalmente es 1, pero como uno va a poner 1 multiplicado por un de x, pues no pone el 1. Así como cuando uno multiplica por 1 comúnmente no lo escribe, porque va a terminar dando lo mismo. Entonces por eso uno escribe aquí que du es de x y b es menos coseno de x. Perdón, de x. Entonces, esta integral por la fórmula de partes, u por b, x, y la voy a escribir por el momento así, ya vemos cómo escribirla mejor, x por menos coseno de x menos la integral de b de u, que sería menos coseno de x de x. Aquí es solo la aplicación de la integración, de la fórmula de integración por partes. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Ahora, esto es, digamos que no es que un truco, es como una simplificación natural. Y es que este menos, pues es como si hubiera un menos uno multiplicando. Yo lo puedo sacar y este menos, con este menos de aquí afuera, se vuelve más. Y entonces esto queda más la integral de coseno de x. Y pues la integral de coseno de x, nosotros ya la hemos discutido, que claramente es seno, porque la derivada de seno es coseno. Entonces esto es más seno de x más la constante de integración. Y así calculamos esta integral que aparece aquí por el método de partes. ¿Sí? ¿Todo les dio más o menos lo mismo? ¿O hay algún detalle en el cual de pronto se hayan enredado? Profe, ¿por qué es más seno de x? ¿La integral de coseno no es seno? Ah, Yo- sí, sí, sí. o Sí, ya sea, entendí por qué. O sea, tienen que tener como más o menos clarito esas integrales básicas, integral de coseno, integral de seno, que esas salen directamente. De las trigonométricas, esas es prácticamente las únicas que tenemos, directas, seno y coseno. Tangente, esa la calculamos nosotros, si no estoy mal, utilizando sustitución. Eh, las otras tres trigonométricas todavía no las hemos calculado, cotangente, secante y cosecante. Veremos más adelante si aparece el método que nos puede ayudar para calcular esas integrales. Pero importante que haya claridad sobre la integral de coseno y la integral de seno, especialmente con el manejo de los signos. Tengan en cuenta que aquí es la integral, no la derivada. Entonces, a la hora de integrar, tienen que entender los signos de esas integrales de acuerdo a que lo que les dé acá, al derivarlo, les tiene que dar esto. O sea, la integral de coseno es seno porque la derivada de seno es coseno. Deben tener cierta, eso más o menos ya clarificado. ¿Sí? Bien todos. Este ejemplito es de los sencillos, pero pues más o menos nos ayuda como a probar la mano, a ver si estamos entendiendo bien el proceso de integración por partes. Ya es la 1:57.
Vamos a hacer la pausita de media clase, que siempre hacemos, de 10 minuticos. Entonces, nos vemos a las 2:07. ¿Listo? Vale, profe.
Bien. ¿Me oyen? Sí, señor. Listo, pues. Esta se la tenemos. Esta ya. Esta está hecha. Esta integral quiero que la veamos con cuidado. Una integral que nosotros hemos estado, digamos que, esperando o necesitando o deseando hace mucho tiempo, es la integral del logaritmo natural de x. Como habíamos discutido alguna vez, esa es una integral que no es inmediata. No hay una función sencilla, como si pasaba, por ejemplo, con seno, con coseno, incluso con funciones radicales o con potencias. No hay una función sencilla que uno vea naturalmente como la antiderivada o integral del logaritmo natural de x. Interesante es que logaritmo natural de x es una integral que para calcularse tiene que hacerse por el método de integración por partes. Y naturalmente, si a uno le presentan esta integral, así como está, uno tal vez a simple vista no identifique la pertinencia de la integración por partes para logaritmo natural de x, porque es que el discurso hasta ahora siempre ha sido, tiene que haber dos bloques, tenemos que separar la integral en dos factores para hacer la selección del u y del db. Y entonces si uno ve solo al logaritmo natural de x, buenas tardes, pues naturalmente uno puede llegar a pensar que no existen tales dos bloques. Como para evidenciar que sí es pertinente utilizar partes, lo que hago acá, digamos que es un ejercicio un poco tonto. Y es decir, pues logaritmo natural de x se puede escribir como logaritmo natural de x por 1. Entonces, hago esto, que no es necesario hacerlo, que no es que sea un paso obligatorio para poder aplicar partes, pero lo hago como para evidenciar que efectivamente de esa integral nosotros podemos conseguir los dos bloques que necesitamos para el método de integración por partes. Ya teniendo eso, si yo quiero aplicar partes, yo tengo que escoger el u y el db. Y yo creo que es evidente que para aplicarle partes a esta integral, la única selección del u y del db que tiene algún tipo de sentido o algún tipo de viabilidad es que u sea logaritmo natural de x y que db sea el resto, que sería 1 por dx, que pues naturalmente uno lo puede escribir simplemente como dx. No olviden que si tengo algo multiplicado por 1, pues simplemente yo puedo olvidarme de ese. Entonces, a partir de esa selección del u y del db, el proceso de partes se desarrolla de esta manera. El du, pues es la derivada del logaritmo natural, y el b es x, que es la antiderivada de 1. Y a partir de eso aplico la fórmula. Voy a quitar estos tachoncitos acá. Después los tacho.
quiero que nos centremos hasta aquí. Todavía no miremos la parte de la derecha, que ya entramos a discutirla con detalle. Quiero que lleguemos hasta aquí. Apliqué partes, seleccioné el U, seleccioné el DB. A partir de eso desarrollé el resto de la fórmula y la integral o la expresión me queda esta parte de acá. No sé si pueden verla sombreada. Voy a ponerla en azul acá. Ya miramos de dónde sale la parte de la derecha. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hasta lo que está azulito estamos claros con respecto al proceso? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo, pues. Y entonces, pues naturalmente viene el último paso, que es calcular esta integral. Para calcular esta integral, lo obvio es simplificar, y aquí es donde aparecen esos tachoncitos que tenía ahí. Yo tengo x multiplicando, x dividiendo, se cancelan, y entonces me queda la integral de 1 de x, que en ese caso pues es simplemente x. Y entonces la integral del logaritmo natural de x a partir del método de partes me queda x por logaritmo natural de x menos x más la constante de integración. Entonces, este es un ejemplo sencillo de la aplicación del método de integración por partes para calcular una integral, digamos que necesaria, y llamémosla no básica, porque no es una integral básica, clásica, que nosotros deberíamos tener y que podemos calcular afortunadamente por medio de este método. ¿Vamos bien hasta ahí? Este era otro ejemplo que les quería mostrar. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la manita y tratamos de clarificar. Continúo. No sé qué otro ejemplo tenía por aquí abajo o hacia dónde deberíamos ir. Aquí está. Esta es otra. Esta es otra. Esta es x logaritmo natural de x. Este es x logaritmo natural de x, que es un ejercicio sencillo, no quiero entrar en eso. Quiero que miremos este otro ejemplo de otra integral que sale utilizando integración por partes de una integral clásica, la integral de arco tangente de x. Por el momento, nosotros no estamos todavía discutiendo sobre qué selección es la más apropiada. Entonces, yo en estos ejemplos como que les doy cuál es la selección que funciona para el cálculo de la integración por partes. Y aquí yo quiero calcular la integral de lo que se conoce como arco tangente de x, que también se escribe tangente a la menos 1 de x, y que nuevamente, para darle sentido al proceso de integración por partes, pues le pongo este unito acá. En ese sentido, si yo quiero aplicar integración por partes para calcular esta integral, nuevamente la única selección que pareciera tener sentido, o mejor dicho, que tiene por lo menos viabilidad, es esta: hacer u igual a tangente a la menos 1 de x y db igual a 1 de x. Naturalmente, para poder aplicar el método, pues necesitamos saber cuál es la derivada de tangente a la menos 1. Creo que nosotros en algún momento en este curso habíamos hecho mención a esa función y a su derivada. Si no, pues podemos ver fácilmente en la literatura que la derivada de tangente a la menos 1 de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado.
Entonces, este sería el de u, que es la derivada de tangente a la menos 1 de x. Y el b, pues como de b fue 1 de x, pues su b va a ser igual a x. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí vamos Sí, bien hasta señor. ahí? Sí, señor. Y arranca la maquinaria de la integración por partes. Cuando yo aplico la fórmula, voy a separar bien esto. Cuando yo aplico la fórmula, me queda esta expresión. La integral de tangente a la menos 1 de x es x por tangente a la menos 1 menos la integral de x por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Aquí simplemente apliqué la fórmula de integración por partes con el u y con el db que habíamos seleccionado. Naturalmente, la pregunta que viene a continuación es, ¿y cómo hago yo para calcular esta integral? Y entonces aquí pasa algo que es bastante interesante, o me parece a mí bastante interesante, y que es bastante usual. Y es que la integral que queda después de aplicar la fórmula por partes, esta integral de acá, se puede calcular utilizando alguno de los métodos o de los otros métodos que uno ya conoce. Y en particular, y este es un ejercicio que les voy a dejar a ustedes. ¿Alguien me dijo algo? Es esta integral que necesitamos calcular en este proceso. ¿Por qué no me puedo hacer? Se calcula por la regla de sustitución. Entonces, miren lo interesante de esto. Yo tenía una integral que era la de tangente a la menos 1 de x, que le apliqué el método de integración por partes, es decir, hago el u, hago el db, y cuando yo llego a la última integral que hay que calcular, para calcular esa integral, aplico otro método. Como les decía a ustedes, este es un fenómeno bastante usual, sobre todo en el método de integración por partes, que es que uno aplica partes y luego para calcular la integral que queda necesita aplicar otro método. Incluso, y esto lo vamos a ver, y estos ejemplos los vamos a ver la próxima clase, incluso puede verse uno en la necesidad de aplicar partes y después llegar a una integral a la que para calcularla hay que volver a aplicar el método de partes. Entonces, es muy importante entender el alcance del método de partes para la integración. A partir de estas fórmulas, yo llego a otra integral que, sea como sea, utilizando el método que debamos utilizar, debemos calcular. Y en algunos casos, ese método para calcular esa integral es alguno de los otros métodos que debamos considerar. Esto es un ejercicio que quiero que ustedes hagan eventualmente. Y es cómo calcular esta integral utilizando la regla de sustitución. Lo que les puedo decir en este momento es que utilizando la regla de sustitución, esta integral queda de esta forma.
O sea, el paso que va desde aquí a este resultado es la aplicación de la regla de sustitución. Entonces, es un ejercicio que quisiera que ustedes hicieran, no ahorita, ahorita estamos interesados en otra cosa, pero que me gustaría que ustedes hicieran eventualmente, y es ver cómo a partir del método de sustitución, del otro método que conocemos hasta el momento, nosotros podemos calcular esta integral y que efectivamente da este resultado de acá. Un medio por logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Lo cierto es que una vez hemos calculado esta integral, ahora sí tenemos la respuesta para la integral que nos habíamos planteado, que era la integral de arcotangente de x. Entonces, una mezcla de integración por partes con el uso de sustitución en uno de sus pasos me lleva al cálculo de esa integral. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me están oyendo bien? Sí, señor. Los demás, por favor, confírmenme. ¿O Sí, tienen profe. alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Levantan la manito y yo trato de contestar cualquier pregunta que tengan. Entonces, permítanme, quiero ver, aquí necesito buscarla, una integral por partes, digamos que un poquito más elaborada, como para empezar a abordar ejemplos más interesantes. Dale un minutico, necesito seleccionarla bien, de tal forma que podamos operar. Quedan todas muy sencillas, pero vamos con esta. Tan, 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 tan. No quiero meterme todavía con muchas muy complejas. Es que creo que ya hemos mirado con... de pronto esta. De pronto esta pueda funcionar. ¿Qué quiero con este ejemplo que les voy a mostrar? Abordar o empezar a abordar la problemática de la selección adecuada del U y del DB. No olviden que a la hora de hacer esta selección,
del u y el db, las opciones vienen delimitadas por los factores que aparezcan. Si yo tengo dos factores, pues hay solo dos opciones. O u es una o u es la otra. Entonces, aquí hay dos opciones. A priori, ¿no? Para seleccionar u y db. Vuelvo y repito, cuando hay más factores, la cantidad de opciones se multiplica y por lo tanto, pues ahí puede llegar a ser más complejo. Pero en el caso en que tengo un factor contra otro, nosotros tenemos dos opciones básicas. Aunque realmente aquí podría haber más, pero digamos que viable está la opción 1, que es la inmediata, que es que u sea igual a x y db sea igual a secante al cuadrado de x. Esa es la opción A. Y la opción B, pues es al revés. La opción B es que u sea secante al cuadrado de x y que el db sea x. Aquí hago referencia con que hay dos opciones. No estoy diciendo que por ambos lados vaya a resultar el método de integración por partes. De hecho, hay muchas integrales donde por cualquiera de las elecciones que uno haga, nunca va a poder llegar a resolver la integral por medio de partes. Entonces, ese es un detalle que uno debe tener en cuenta. Es posible que ninguna opción le funcione. Pero a priori, si uno quiere probar con el método de integración por partes, uno debe contemplar las opciones que tiene para atacar la integral por medio de ese método. Y esas opciones vienen dadas por la selección del u y del db. En un primer nivel, las dos opciones son viables, porque en un primer nivel, tanto para esta como para esta, nosotros podemos calcular el du y el v. Pero solo una de estas opciones nos va a permitir calcular adecuadamente la integral. Entonces vamos a hacerlo, digamos, o vamos a arrancar este ejercicio a partir de su opinión y vamos a tratar de ir informando a esa opinión. ¿Quiénes están de acuerdo que la mejor opción es la opción A? Levanten la mano, por favor. Que la opción que realmente va a funcionar es la opción A para aplicar el método de integración por partes. Parece que nadie. ¿Quién opina que la opción B es la opción recomendada para el cálculo de esa integral? Bien. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Así les parezca un poco una pérdida de tiempo. Vamos a mirar las dos opciones y a ver cuál de ellas funciona y cuál de ellas no. Y vamos a arrancar con la opción que ustedes escogieron, la opción B. Entonces, si esa es la opción, ¿cuánto sería de u? ¿Cuál sería la derivada de secante al cuadrado? Alguno de los que escogió esa opción. Supongo que es porque tenía en la cabeza la derivada de secante al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de secante al cuadrado?
¿Nadie? Entonces, ¿por qué escogieron esa opción? Los que la escogieron. Yo me confundí. ¿Con qué? O sea, no, o sea, yo había elegido la B, pero no, elijo la A. Entonces, pues, pero dijimos que de todas formas íbamos a tratar de mirarlo por los dos. Entonces, permítame, hago yo este pedazo. Si hubiéramos escogido, o si escogemos la opción B, toca derivar secante al cuadrado. Eso no debería tener problema. La derivada de secante al cuadrado es 2 por secante, y esto lo van a revisar ustedes, 2 por secante al cuadrado de x por tangente de x. Esto es un ejercicio de derivación básico. No me voy a detener en los detalles de eso, simplemente es la derivada. Ustedes revisan por qué, con el de x. Entonces, quiero que miren cómo la derivada de esta función es bastante pesada, por decirlo de alguna manera. Y eso uno lo debe llevar a pensar que la integral posterior que hay que calcular posiblemente se haga demasiado pesada ya. Pero bueno, continuamos. Du es igual a la derivada de secante al cuadrado, que espero que me crean, y si no me creen la pueden calcular ustedes mismos, es 2 por secante al cuadrado por tangente de x. B es la antiderivada de x, que eso es x al cuadrado sobre 2. Y entonces, con esa selección, esta integral se convierte en esto. La integral de x por secante al cuadrado es, o sería, u por b menos la integral de b por du. B por du, que sería esta expresión de acá. Y quiero que noten entonces la dificultad que se presenta acá. Y es que en este caso, para calcular esta integral, necesitaríamos calcular esta integral de acá. Y esa integral que ustedes ven ahí a la derecha, realmente no tenemos elementos para calcularla. De hecho, en este momento no me atrevo a afirmar que haya alguna forma de calcular esa integral. Hay integrales que no se pueden calcular. Es importante tener claro eso. Y no estoy seguro si esta se puede o no se puede calcular. Lo que sí les puedo decir, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, es que esta integral que quedó acá al lado derecho, si se puede calcular, debe ser con un método muchísimo más poderoso de los que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta selección del U y del DB que propusimos acá, realmente nos lleva a una integral muchísimo más complicada que la integral original. De hecho, es tan complicada que ni siquiera sé en este momento cómo podríamos hacerlo. Lo que sé es que por los métodos que hemos visto hasta ahora, no sale esa integral. Entonces, eso ya empieza a darle a uno elementos para establecer por qué una selección es más conveniente que otra. Esta selección de acá nos lleva a una integral que tiene un mayor nivel de complejidad. Miremos qué pasa con la otra opción. La otra opción era u igual a x de b igual a secante cuadrado. Y entonces, si u es igual a x y de b es secante cuadrado, el de u, que es la derivada de x, pues sería dx
sería 1 por dx, pero ustedes saben que eso queda dx, y el b, que sería la antiderivada de secante al cuadrado, pues esa antiderivada no tiene mayor misterio. La antiderivada de secante al cuadrado es tangente de x. Entonces, para esta otra selección, pudimos calcular el du y pudimos calcular el d. Y entonces, esta integral, a partir de esa aplicación de las partes, me queda u por b, que eso es x por tangente de x, menos la integral. Miren la integral que me va a quedar por este lado. La integral de b, que es tangente de x, por du, que es de x. Y entonces, en este caso, la integral que tenemos que calcular es la integral de tangente. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí me hago señor. entender hasta ahí? ¿Cómo vamos con esto? ¿Bien? ¿O hay algún tipo de confusión? Bien, profe. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrar con esto? Y ya voy a terminar esta de acá. Que por más que tengamos varias opciones para la selección del U y la selección del DB, no todas ellas van a resultar siendo viables dentro del método. El problema es que nosotros, en general, no tenemos ningún criterio para predecir la viabilidad de ese método o de esa selección. Me explico. Yo a priori, y por eso es que les decía a ustedes, opinemos, pero pues realmente a priori, yo no puedo tener total garantía de cuál de las elecciones es la que va a funcionar. Muchas veces a uno le toca meterse a hacer el ejercicio, a hacer el trabajo y llegar a un momento donde uno diga, no, no pude avanzar más de ahí para tener que volver al principio y cambiar la selección. Esta selección, que es la selección conveniente, pues lo que hace falta es calcular la integral de tangente, pero la integral de tangente nosotros la habíamos calculado ya, si no estoy mal, es menos logaritmo natural de coseno, y entonces esto me queda x por tangente de x menos, pero con el menos de la integral de acá, porque la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno, me queda más logaritmo natural de coseno. En un paréntesis. Y entonces, esta era la opción que fue por la que ninguno de ustedes votó, y no es una crítica, simplemente para que vean el nivel de dificultad que tiene esto, y eso vamos a tratar como de irlo discutiendo la próxima clase, como criterios básicos para seleccionar el U y el DB, pero esta era la selección que me permitía calcular la integral. Entonces, para ir cerrando, como para no llenarlos de más ejemplos, de más cosas que de repente ya los pueda estar aburriendo, para cerrar, el método de integración por partes es un método de fácil aplicación. Me refiero a que operativamente, pues digamos que hay unos pasos más o menos bien delimitados, que son, y una fórmula, que es la que me permite desarrollar la integral. Pero la dificultad sustancial del método de integración por partes es cómo hago yo para seleccionar el U y el DB de tal forma que efectivamente pueda avanzar sobre el proceso de integración.
Esa es la que yo pienso que es la dificultad esencial de este tipo de proceso, la selección. Y como les digo, la próxima clase discutiremos algunos criterios que funcionan en la mayoría de los casos, pero no hay una regla determinante para hacer esa selección. Muchas veces a uno le toca ponerse a probar, decir, bueno, vamos a intentar aquí U, aquí DB, y va uno haciendo el proceso, y cuando uno llegue y diga, no, por ese lado no fue, le toca a uno devolverse y buscar otra posibilidad. Entonces, ese es el tipo de dificultad clave en este proceso de integración por partes. Por lo demás, el método no tiene mayor misterio, los pasos están muy bien delimitados y digamos que la secuencia de pasos está muy bien desarrollada. Bien, no sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Sí vamos más o menos bien? Sí, profe. Igual como todo, esto es práctica y práctica y más práctica. Y llegará el momento donde tendremos que plantear alguna lista de ejercicios. Pero por el momento vamos como fundamentando este método de integración. Bien, esto era como lo que quería presentarles el día de hoy. Nos veríamos el miércoles para como tratar de darle cierre a este método de integración por partes, tratando de mirar o de discutir lo de la selección del U y del DB y mirar algunos ejemplos muy específicos. Si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. profe, gracias. Gracias, Luego, profe. Gracias, profe. que Chao, estén muy profe. bien. Feliz noche, feliz día, perdón.